Hola a todos y a todas. Antes que nada reciban un saludo. El día de hoy he preparado un material para ustedes que lleva por título Would Like y que lo vamos a utilizar como gustaría. Este tema en este momento no, bueno, el auxiliar would like o la expresión would like no está conjugada en esta parte, por eso le doy la traducción de gustaría. Cuando nosotros agreguemos algún pronombre personal o un nombre propio, ¿sí?, antes del auxiliar, antes de la expresión, sí va a cambiar un poquito el significado de la expresión, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a comenzar. Tengo tres definiciones. I have three definitions about what is would like in Spanish and how we may use it in English as well. ¿Sí? Cómo lo podemos utilizar en español y cómo lo vamos a utilizar en inglés a la vez. Bueno, dice, it describes or helps us to talk about things we want or things we wish to do. Dice, describe o nos ayuda a hablar de cosas que queremos o de cosas que deseamos hacer. Quiere decir que es una expresión futura, it's a future expression. Cuando yo hablo de una expresión futura, yo me refiero a, no quiere decir que porque hablamos de una expresión futura es lo que vamos a hacer, sino la expresión o el auxiliar en este caso nos va a ayudar a hablar de cosas que deseamos hacer o que nos gustaría hacer con esa idea, ¿de acuerdo? Gustaría hacer o desearíamos hacer. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el futuro simple, will en este caso, automáticamente se convierte en futuro, ¿sí? Haré, comeré, correré, es lo que haremos y que ya de alguna manera planeamos hacer. En este caso, describimos cosas que nos gustaría hacer en este caso o que queremos, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de la expresión, la vamos a utilizar dentro del futuro inmediato o immediate future and distant future. ¿Por qué utilizo estas dos expresiones para el futuro? Bueno, porque cuando hablamos del futuro inmediato, nos referimos a cosas que nos gustaría hacer lo más pronto posible, lo más próximo posible. Entonces, por eso yo estoy manejando el futuro inmediato, ¿de acuerdo? En el caso del futuro distante, podemos hablar de días, semanas, meses, ¿de acuerdo? Entonces, pero también hablamos de planes que nos gustaría llevar a cabo. Por eso dice la definición, habla de cosas que nos gustaría hacer, ¿de acuerdo? En un tiempo determinado en este caso. Dice, if you use this expression, it doesn't mean that you will do what you are saying or planning. Si tú utilizas esta expresión, no quiere decir que harás lo que dices o lo que planeas. Hace un momento les explicaba esa parte. En este tema vamos a hablar o expresar de cosas que desearíamos hacer o que queremos hacer, ¿de acuerdo? En un determinado tiempo. Les voy a mostrar esta información. En esta parte, in this part, as you see, tengo un timeline o línea del tiempo y la expresión would like, ¿de acuerdo? Divido la línea del tiempo, I split up the timeline in three parts, past, present, and future. Yo lo divido en tres, pasado, presente y futuro. Cuando hablamos de I would like, ¿sí?, me gustaría, la expresión la estamos efectuando o desarrollando en el presente. Aquí está present. Tengo una flecha que nos está indicando el tiempo en este caso. Describo en presente una acción futura de algo que a mí me gustaría hacer o algo que yo quiero hacer. Estoy utilizando la expresión would like to, ¿de acuerdo?, entre el presente y el futuro. Y si ustedes observan, and if you observe, if you see, I'm not writing down or I'm not typing. No estoy escribiendo nada en el futuro, ¿de acuerdo? Porque de alguna forma estoy expresando algo que quiero, que deseo hacer con una consecuencia en el futuro, pero como no estoy colocando información exactamente en el futuro, quiere decir que no la llevaré a cabo, sino simplemente la estoy planeando o desearía que sucediera eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo cambio a futuro? Bueno, en el futuro yo puedo utilizar la expresión, por ejemplo, I will, ¿sí? Ahorita les voy a colocar el ejemplo para que vean cómo se convierte al futuro. I will. I will en este caso lo voy a situar dentro del futuro. Totalmente. Ahí dice I will. Ahí sí estoy hablando del futuro. I will study medicine. Estudiaré medicina. Estoy hablando en el futuro con una expresión del futuro. ¿De acuerdo?
Aunque obviamente todo lo que hablemos nosotros lo tenemos que hacer en presente, ¿de acuerdo? Para narrarlo dentro del pasado o poder planearlo en el futuro, ¿sí? Bueno, este es un timeline que les puede funcionar bastante bien para ubicar en qué parte del tiempo vamos a ubicar esta expresión. A continuación viene la conjugación. In this part we have the conjugation part. Quiero antes aquí señalarles algo bien importante. No todo lo vamos a utilizar. De hecho, en un momento más les voy a descartar lo que vamos a dejar a un lado y en lo que nos vamos a concentrar. ¿De acuerdo? I'm going to get rid of what we are not going to use and I'm going to dismiss this part because it's not going to be useful for us. Y hay cosas que yo les voy a quitar porque no van a ser útiles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, I would like to, me gustaría, es una expresión que vamos a utilizar definitivamente. You would like to, te gustaría. No, porque esa parte la voy a utilizar para preguntas, así que la puedo descartar. ¿De acuerdo? She would like to, a ella le gustaría. Sí lo puedo utilizar porque puedo hablar de cualquier persona femenino en singular. ¿Sí? Puedo utilizar en lugar de she, puedo utilizar my mother. En lugar de my mother puedo utilizar Anna would like to, etc. Entonces, she, perdón, sí lo vamos a utilizar, al igual que he. En el caso de he would like to, hablamos de animales o cosas. Por ahora lo vamos a descartar porque la probabilidad de que utilicemos esta expresión es muy mínima. Sí se puede utilizar, pero de momento creo que la podemos descartar. Bien, we would like to, a nosotros nos gustaría, es una expresión que habla en plural de la primera persona y la segunda persona del plural. Primera persona del singular, segunda persona del plural, que se convierte en nosotros. Una persona o dos o más y nosotros. Would like to es una expresión que sí podemos utilizar y significa a nosotros nos gustaría. En segundo plano tengo you would like to, que hace un momento les indicaba que de momento no lo utilizaremos, ¿de acuerdo? Por eso la vamos a descartar. Y por último, they would like to, a ellos les gustaría. Lo vamos a dejar por ahora. Creo que es una expresión que nos puede funcionar bastante bien. Quizás no de momento, no tan de forma inmediata, pero lo vamos a guardar en esta parte. They would like to, a ellos les gustaría. Bueno, ahora te voy a dar la traducción de qué significa cada uno para que puedas comenzar a utilizarlo. Antes que nada, quiero señalar que después de la palabra like o después del verbo like, te estoy marcando en este momento vamos a marcar la forma infinitiva de un verbo, que es to. Recuerda que dos verbos no pueden ir juntos. No es que no se pueda, sino simplemente que cuando nosotros utilizamos un verbo, en este caso like, este verbo like ya viene conjugado en un tiempo verbal o ya lo estamos utilizando con un auxiliar. Quiere decir que nuestro segundo verbo no es que tenga que ir a fuerza en forma infinitiva, sino que el segundo verbo es lo que nosotros queremos hacer. Me gustaría comer, me gustaría ir. No podemos conjugar el segundo verbo en algún tiempo verbal porque el tiempo verbal en el que estamos hablando siempre es el primer verbo que vamos a colocar. En este caso, I would like to es el verbo o es el tiempo que vamos a utilizar. Me gustaría, ¿de acuerdo? Y en segundo plano voy a utilizar el verbo que yo quiero colocar, ¿de acuerdo? En este caso, la expresión significa me gustaría. Si tú de momento quieres quitar la palabra to, me gustaría, lo podemos hacer de esa manera para que no te vayas a confundir, ¿de acuerdo? Bueno, yo se los voy a comenzar a quitar para que no tengas ningún problema y digas, bueno, ¿qué significa la palabra to? Bueno, la palabra to no tiene ningún significado. Simplemente nos indica que la palabra que continúa es un verbo en forma infinitiva. Un verbo en forma infinitiva quiere decir que es un verbo que no ha sido conjugado. Entonces, I would like to significa me gustaría. She would like, a ella le gustaría. He would like, a él le gustaría. We would like, a nosotros nos gustaría. Finalmente, they would like, a ellos les gustaría. Ahora, esta va a ser la forma en la que utilizaremos los verbos. Por eso hace un momento yo te decía, te voy a quitar la palabra to para que puedas, para que no te vayas a revolver con la información, que es lo más importante. Por ejemplo, acá estoy utilizando los verbos en forma infinitiva. Jugar, salir o pasar el rato, to work out, hacer ejercicio.
to sleep in, dormir más, to go, ir, to get, obtener o comprar, to order, ordenar, to fix, reparar, también es preparar, to watch, mirar, to listen to music, escuchar música, to study, estudiar, to learn, ¿sí? Aprender. Esos verbos los estoy yo traduciendo en forma infinitiva. Por eso escuchaste jugar, dormir, ir, ordenar, ¿sí? Con esas terminaciones. De esta misma manera, así los vamos a conectar con esta expresión. I would like to play. I would like to play. Y de esa manera puedes comenzar a conectar tus ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, todos los verbos, o en general los verbos, llevan un complemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando decimos watch, ¿sí? En este caso, watch television, que es como el complemento más común para utilizar el verbo watch. Watch a movie, watch a film. Bueno, todos los verbos tienen un complemento. ¿De acuerdo? Pero en algunas ocasiones no es tan necesario colocar el complemento. Te recomiendo que de acuerdo a la información que estés manejando, utilices o no el complemento de acuerdo a tus necesidades o de acuerdo a lo que tú desees colocar. Por ejemplo, yo aquí te coloco el verbo play, to go, to learn y algunos posibles complementos para ese verbo. Si yo utilizo, por ejemplo, desde aquí arriba, ¿no? I would like, me gustaría, I would like to play, me gustaría jugar, I would like to play. ¿Qué complemento voy a utilizar para ese verbo? Voy a utilizar soccer. Y mi oración quedaría así. I would like to play soccer. ¿De acuerdo? A mí me gustaría jugar fútbol. Y así sucesivamente con todos los pronombres personales, que recuerda, los puedes cambiar a pronombre, sí, a nombre propio, perdón. Y de alguna manera puedes comenzar a trabajar tus expresiones utilizando el auxiliar would like. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar a los complementos de tiempo. Let's go to complements of time. O también tenemos adverbs of time. En el caso de los adverbios de tiempo, por ejemplo, later. Later es un adverbio de tiempo. ¿De acuerdo? Es una palabra que va a modificar el tiempo en este caso o va a modificar el sentido de la oración de acuerdo al tiempo. Later significa más tarde. Algunos simplemente se llaman, yo les llamo complementos de tiempo. En el caso de after lunch, es un complemento de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo después. ¿De acuerdo? After lunch, después de la comida. Sí me estoy refiriendo a un tiempo porque la comida se desarrolla a una hora. Entonces, por eso lo estoy colocando como un adverbio de tiempo. ¿De acuerdo? Bien. En tu cuaderno ve colocando estos adverbios. Si gustas, pausa el video. If you want, pause the video and jot down this information in your notebooks. I'm going to tell you what they stand for in Spanish. Te voy a decir qué significan en español, ¿de acuerdo? Later significa más tarde. At night, por la noche. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde, pero este in the evening lo vamos a utilizar en la tarde-noche. Pero no vamos a decir tarde-noche, simplemente vamos a decir en la tarde. Next Monday, el próximo lunes. After lunch, después de la comida. Next Tuesday, el siguiente martes, el próximo martes. Next year, el próximo año. After lunchtime, después de la hora de la comida. Next weekend, el próximo fin de semana. And next month, el próximo mes. Son complementos que puedes utilizar tú para comenzar a formular tus oraciones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a desarrollar unos ejercicios. Want to carry out some exercises. A la actividad yo le nombré let's matching each part of the sentence. Vamos a unir o unamos cada parte de la oración. Vamos a quitarle aquí let's matching para que suene mejor. Let's match. Bueno, unamos. Bueno, vamos a utilizar primero que nada esta parte. I would like. Me gustaría. Entonces, yo en esta parte voy a hacer lo mismo. Voy a escribir I would like. Me gustaría. Voy a utilizar los verbos en este orden para que de alguna forma organicemos nuestra información y no nos vayamos a perder tanto o no nos vayamos a revolver. Entonces,
La segunda parte es el verbo, to play. I would like to play. Hace un momento te indicaba que tenemos complementos para play. Yo quiero utilizar en este momento la palabra tenis. I would like to play tennis. ¿De acuerdo? Pero me falta el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo sí es importante. ¿Cuándo quiero desarrollar o me gustaría desarrollar ese ejercicio? Mami, vamos a traducirlo gustaría entonces, ¿no? ¿A qué hora me gustaría llevar a cabo esa actividad? Bueno, yo quiero ponerle after lunch. Después de la comida, after lunch. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a utilizar she would like. Vamos a escribir entonces she would like. Y el verbo que vamos a colocar, en este caso, hang out, ¿sí? Salir. Would like to hang out. Vamos a colocar, en la parte de los ejemplos no estoy colocando algún complemento para hang out, pero generalmente lo utilizamos con with her friends, con sus amigos. La palabra her, recuerda que es un adjetivo posesivo o un possessive adjective que se refiere a algo que le pertenece a ella. En este caso, su o sus, pero en relación a ella. Por eso esta palabra significa sus amigos en relación a ella. Esta palabra le pertenece exclusivamente a ella. ¿De acuerdo? Significa su. Dice, she would like to hang out with her friends next weekend. A ella le gustaría salir con sus amigos el próximo fin de semana. Bien, la siguiente palabra o la siguiente expresión, he would like. Entonces vamos a colocar he would like. El verbo que vamos a utilizar en este caso, workouts, hacer ejercicio. A él le gustaría hacer ejercicio. Would like, I'm sorry, to workouts. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo le gustaría desarrollar esta actividad? Bueno, aquí están los complementos de tiempo o algunos adverbios de tiempo. Y voy a colocar en este caso later, que significa más tarde. Later. ¿Sí? Si tú observas casi todos los complementos de tiempo u adverbios de tiempo, los podemos colocar, pero es bien importante que sepamos nosotros en qué momento queremos desarrollar esta actividad. Y por último voy a utilizar we would like to. A nosotros nos gustaría. Aquí tenemos algunos verbos. En este caso vamos a utilizar watch. Bueno, hace un momento les decía que watch es uno de los verbos más comunes. Watch the TV after lunchtime. Después de la hora de la comida. A nosotros nos gustaría, we would like to watch the TV after lunchtime. A nosotros nos gustaría ver la televisión después de la hora de la comida. Y así es como nosotros podemos comenzar a unir estas partes de la oración. Así como te lo fui señalando, creo que te puede funcionar bastante bien. Inténtalo en casa y porfa, en la parte de los comentarios, déjame algunas oraciones utilizando el procedimiento que te acabo de mostrar. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo yo te voy a responder para indicarte si tu ejercicio es correcto o no. Pero si tú sigues los pasos como te los indiqué, no creo que tengas algún problema. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a utilizar la forma negativa. Las oraciones ya las tenemos. Esas no las podemos modificar de alguna manera en este caso. Pero si tú observas, wouldn't. El auxiliar would, lo voy a colocar acá arriba. Would, si lo modificamos. En el caso del auxiliar, perdón, cambió de esta manera. Wouldn't. Es la única parte de la oración que se va a transformar. I wouldn't like to lose your friendship. Mary wouldn't like to work in an office. My father wouldn't like to get rid of his old truck. ¿Sí? En el caso del número 1, a mí no me gustaría perder tu amistad. Number 2, a Mary no le gustaría trabajar en una oficina. 3, my father wouldn't like to get rid of his old truck. A mi padre o a mi papá no le gustaría deshacerse de su camioneta vieja. ¿Sí? Entonces hablamos de forma afirmativa, would, y de forma negativa, wouldn't. Lo que no nos gustaría. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a utilizar este ejercicio. Yes, no questions. O preguntas para responder de forma sí y no.
Si tú lo gustas buscar en internet, lo vas a encontrar como inverted questions o inversion. La parte de la palabra inversión quiere decir que vamos a cambiar de lugar. Por eso se llama inversión. Y en el caso de inverted questions, de igual manera es la idea muy similar. Nos indica que cambiaremos al sujeto. Obsérvalo aquí en tu pantalla. Estoy utilizando I o estoy marcando la palabra I. I'm highlighting the word I, which is the subject, el cual es el sujeto. I. And would, en este caso, que es nuestro auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tenemos dos partes muy importantes. I, would. ¿De acuerdo? Si lo queremos convertir a pregunta, primero colocaremos el auxiliar would en este caso. ¿De acuerdo? Would. Ahora, si tú observas, en la parte posterior yo le coloqué la palabra you o el pronombre personal you. ¿Por qué le coloqué you en lugar del pronombre personal I? La razón es porque nosotros lo convertiremos a una pregunta hacia una segunda persona. Sí podemos colocar I. Te lo voy a colocar para que veas que no se afecta la forma gramatical de la pregunta. La forma gramatical es perfecta. No hay ningún error gramatical. Es posible hacerlo de esta forma. Como un ejercicio gramatical está perfecto. Como una expresión hacia mi persona, preguntarme a mí mismo esta información, quizás no tendría mucha lógica, pero gramaticalmente sí es posible. Por esa razón utilizo el pronombre personal you, ¿sí? Porque es una pregunta que yo le haría a una segunda persona o que esa segunda persona me la haría hacia mí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, would you like to go to the cinema? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Sí? Vuelvo a repetir, coloqué mi auxiliar with en el lugar del sujeto. El sujeto I lo coloqué en el lugar del auxiliar, pero en forma de segunda persona del singular you. Bien, en el siguiente ejemplo solamente voy a colocar una persona masculina en este caso. Rodrigo would like to study medicine. A Rodrigo le gustaría estudiar medicina. Si tú escuchas cuidadosamente, estoy mencionando una palabra a Rodrigo, porque esa es la forma en la que lo utilizamos en español y esa es la forma en la que lo vamos a traducir nosotros de inglés a español. ¿De acuerdo? No vamos a colocar to Rodrigo, sino simplemente Rodrigo would like to study medicine. Así lo vamos a interpretar de inglés a español y de español a inglés. Y en la forma de pregunta, recuerda, el auxiliar toma el lugar del sujeto. Rodrigo es el sujeto de la oración, ¿sí? Entonces, colocamos el auxiliar would en el lugar del sujeto y colocamos al sujeto en el lugar del auxiliar, así como lo observaste que lo marqué en este momento. Y la pregunta quedaría, would Rodrigo like to study medicine? A Rodrigo le gustaría estudiar medicina, ¿sí? Y esta es la forma en la que utilizaremos la forma de pregunta. Bien, ahora vamos a utilizar la forma de respuesta. Para esta parte te voy a recomendar ver el video Personal Pronouns por si se te hace difícil convertir de nombre a pronombre. Me gustaría que vieras ese video también. Se llama Personal Pronouns y es una de las clases que yo tengo en mi canal que te puede funcionar para transformar una oración o una respuesta de un nombre, en este caso de un nombre propio, a un pronombre personal. Ahí te doy los pasos de cómo lo puedes hacer sin que sea tan difícil de hacer una conversión. Bueno, primero que nada, la oración. I would like to go to the cinema. Esa es la oración que habíamos mencionado anteriormente. La pregunta fue, would you like to go to the cinema? Y la respuesta sería, yes, I would. No, I wouldn't. Y lo respondemos de esta manera porque recuerda que el auxiliar que estamos utilizando es el auxiliar would. ¿De acuerdo? Por eso lo colocamos de esta manera, tanto forma afirmativa como de forma negativa. En el siguiente ejemplo te estoy colocando el mismo ejemplo que vimos en la presentación anterior. Rodrigo would like to study medicine. En pregunta sería, would Rodrigo like to study medicine? Y la respuesta, yes, he would. No, he wouldn't. Recuerda que estoy utilizando el pronombre personal que le corresponde a este sujeto. ¿De acuerdo? Y esta es la forma en la que responderemos nosotros. Igualmente, si hablamos en plural, tenemos que utilizar pronombres personales en plural. Si aquí no fuera Rodrigo y fuera, por ejemplo, Marta, por ejemplo, en el sujeto de esta pregunta también va a cambiar. Y en las respuestas
de igual manera cambiaría, ¿sí? Quiere decir que de acuerdo a la persona a la que estemos hablando o de la que estemos hablando, es el pronombre personal que utilizaremos en nuestras respuestas. Por último, te voy a mostrar estos ejercicios en donde estoy utilizando adverbios de pregunta o adverbs of question. En este caso voy a manejar solamente 4. What, where, when y why. Aunque en realidad podemos utilizar más adverbios de tiempo. En este momento me voy a enfocar en solamente 4. ¿De acuerdo? Para hacer una pregunta con what, lo vas a hacer de esta manera. What would you like to do later? ¿Qué te gustaría hacer más tarde? Si tú gustas, el verbo do lo puedes cambiar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo quiero utilizar eat. What would you like to eat later? ¿Qué te gustaría comer más tarde? Quiere decir que sí puedo cambiar los verbos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando yo tenga idea de lo que quiere decir esa pregunta o lo que quiere decir ese verbo, sí lo podemos cambiar. En el caso de where would you like to have lunch? ¿En dónde te gustaría comer? Hablamos de un lugar en este caso. Number 3, when would you like to apply for your credit card? ¿Cuándo te gustaría solicitar tu tarjeta de crédito? La respuesta, I would like to apply for it. Me gustaría solicitarla. Y yo le estoy colocando un gap, un espacio, para colocar un adverbio de tiempo. Recuerda, el adverbio de tiempo puede ser de esta manera o next month, un complemento de tiempo. Y por último, why would you like to study abroad? ¿Por qué te gustaría estudiar en el extranjero? Bueno, estas son preguntas que puedes utilizar con la ayuda de los adverbios de pregunta o adverbs of question. Ese es el final del video y espero que te funcione bien. Vamos a hacer un poquito de interacción en este video y vamos a hacer lo siguiente. Vas a dejarme en la parte de los comentarios 5 ejercicios utilizando oraciones negativas, preguntas con su respuesta. ¿De acuerdo? Solamente utiliza 5 ejercicios, utiliza los mismos, ¿de acuerdo? Y a la brevedad yo te puedo responder. Si 5 es mucho para ti, no te preocupes. Podemos comenzar por uno también, irlo corrigiendo para que te puedas dar una idea de cómo comenzar a realizar esta actividad. Ahora, te recomiendo una vez más, ve el video de personal pronouns para que aprendas a cambiar el sujeto al pronombre personal y no se te complique tanto la respuesta afirmativa yes y no. Bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en su siguiente clase. Que estén muy bien y nos vemos pronto.